¿Me confirma si están viendo la presentación? Sí, ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, pues el título de la presentación, como lo estaba comentando la moderadora, potenciales circuitos regulatorios entre microRNAs y dos factores de transcripción que son el máster regulador de la diferenciación de melanocitos, MITF, y el factor inducible por hipoxia HIF1-alfa en la línea celular de melanoma B16 bajo condiciones de supresión de crecimiento celular e hipopigmentación inducidos. Son algunos resultados del grupo de fisiología molecular en el Instituto Nacional de Salud. Bien, entonces vamos a darle acá láser. Bueno, hablar de cáncer es un nombre común para referirse a un conjunto de más de 100 enfermedades que tienen algunas huellas que son conocidas como huellas del cáncer. Quiero referirme específicamente al melanoma, que es un cáncer de células especializadas conocidas como melanocitos. Estas células son encargadas de la síntesis de melanina. Entonces, cuando miramos algunas de las vías de señalización que pueden estar implicadas en términos de supresores tumorales o oncoproteínas, pues tenemos por un lado la vía del stem cell factor c-KIT, que involucra todas unas vías proliferativas de crecimiento como la vía RAS-MAP quinasas y PI3K-AKT. Por otro lado está la vía de WNT free cell APC beta catenina, cargada de reorganización del citoesqueleto, entre otras. Y finalmente, y no menos importante, la vía de diferenciación asociada al factor de transcripción de microftalmia, MIDF, quien es el encargado, entre otras, de la transcripción de enzimas específicas de célula específica, como la tirosinasa, TRP1, DST, encargadas de la síntesis de melanina. Algunos de esos componentes, de hecho, a la fecha no se han asociado del todo con malignidad. Pero ¿por qué es tan importante hablar de estos factores de transcripción y en particular de MIDF? Entonces resulta que este factor de transcripción, además de estar asociado precisamente con los procesos de diferenciación celular en melanocito y en melanoma, pues también estaría encargado de procesos de división celular y de supervivencia, en el cual está implicado este otro factor de transcripción HIF1-alfa, y adicionalmente a eso también en procesos de progresión de ciclo celular y proliferación. En conjunto, cuando miramos la extensa red de regulación, pues existen diferentes factores de transcripción que a su vez regulan el promotor de MIF, permitiendo la transcripción del RNA mensajero, y a su vez el mismo MIF sirve como regulador positivo de su transcripción. A su vez, el factor de transcripción HIF1-alfa permite un incremento en la expresión de un regulador negativo, DEC1, sobre el mismo promotor. Y adicionalmente, en los últimos 2 décadas, pues se ha avanzado en la información de una regulación epigenética mediada por RNAs no codificantes, en este caso RNAs muy pequeños, conocidos como microRNAs, que también regulan tanto a MIF como también a estos otros factores, incluido HIF1-alfa. Entonces se plantea eventualmente unos circuitos regulatorios en el cual estarían incluidos factores de transcripción, microRNAs y diferentes genes en la regulación de los diferentes procesos biológicos y los efectos fenotípicos que vemos tanto a nivel fisiológico como fisiopatológico, en este caso en melanoma. Bien, ¿y por qué entonces hablar de los microRNAs? Pues de manera muy genérica, en la vía canónica, los microRNAs son transcritos a través de la RNA polimerasa 2 a partir de regiones pues intergénicas o intragénicas, y mediante una serie de procesamientos, que por tiempo no voy a entrar al detalle, llegamos entonces a una doble hebra de microRNA que finalmente termina siendo seleccionada una de ellas y hace parte de un complejo de silenciamiento conocido como MIRISC, que llevaría a dos eventos al menos en lo que se conoce. Por un lado, la represión de la traducción de la proteína o el secuestro y la degradación del RNA mensajero. De toda vez, entonces, la regulación mediada por microRNAs lleva a una disminución del RNA mensajero y, por lo tanto, una disminución en la proteína, de forma tal que los fenotipos asociados podrían explicarse en función de estos microRNAs. A la fecha se conocen más de 2.600 secuencias para microRNAs en humanos. Sin embargo, se desconoce pues la función de cientos de ellos, y eso se debe precisamente a que un mismo microRNA tiene la posibilidad de regular hasta cientos de RNAs mensajeros, y un mismo RNA mensajero puede ser regulado por diferentes microRNAs. Entonces, planteando un modelo de biología más que lineal, una biología medida en red y regulada también a su vez por factores de transcripción. En el laboratorio, pues contamos con un modelo in vitro de supresión de crecimiento tumoral inducido,
y de hipopigmentación en una línea celular altamente metastásica de células B16F1. Esas células son expuestas durante 72 horas a un análogo de la timidina, que es la bromodoxuridina, y en el proceso las células, como se aprecia en esta fotografía, de su alta proliferación se reducen un 64-65% y existe un fenotipo de hipopigmentación asociado. Nosotros creemos que ese fenotipo podría implicar precisamente al máster regulador de la diferenciación de melanocito, otros factores que lo regulan a él y a su vez un conjunto de microRNAs asociados. Entonces, la hipótesis que se planteó es que dada esa relación de los microRNAs y la regulación de la fisiología en melanoma y también en la fisiopatología de este cáncer, pues se planteó la posibilidad de ese circuito regulatorio entre microRNAs, factores de transcripción, para el caso específico MIT-F y HIF1-alfa, y de diferentes genes que podrían entonces ayudar a explicar esos fenotipos de hipopigmentación y de supresión de crecimiento celular inducidos por la bromodoxurina en este modelo celular in vitro. Por lo tanto, la pregunta que se quiso abordar es cuáles son esos microRNAs que en conjunto se estarían expresando de forma diferencial y que tienen por blanco potencial a estos factores de transcripción en el modelo de supresión pues anteriormente mencionado. Entonces, de manera muy genérica, pues los métodos, se hizo secuenciación de pequeños RNAs, small RNA-seq, entonces las células pues expuestas a ese fenotipo inducido, se extrae el RNA, se hace síntesis del cDNA, posteriormente se selecciona un fragmento para amplificar, se elabora la librería y se procede a secuenciación, 10 millones de lecturas por cada una de las muestras, se hace el mapeo en función de una referencia y se llega a una matriz de conteos utilizando el algoritmo de SEC2, se obtiene un análisis de expresión diferencial que es más fácil visualizarlo mediante mapas de calor utilizando códigos NR. Y estos son los resultados entonces de esa secuenciación de pequeños RNAs, dentro de ellos los microRNAs, y efectivamente encontramos un total de 33 microRNAs, algunos pocos a la baja, o sea, expresados a la baja, y la mayoría de ellos expresados a la alta, comparado con las células de melanoma no expuestas a ese análogo de la timidina. Cuando lo observamos en un mapa de calor, como aparece aquí en la mitad, pues efectivamente con respecto a las células control, o sea, no expuestas, las células expuestas a bromodoxurina o a ese modelo de supresión de crecimiento e hipopigmentación, pues muestran diferencias como se ve en este mapa de calor, más oscuro, mayor expresión con respecto a las células control o viceversa, menos oscuro con respecto al control. Cuando se observa eso en el análisis de SEC, que es el que aparece en la imagen de la derecha, pues se observa que sí, en azul pues son microRNAs expresados a la baja, en rojo expresados a la alta con respecto al control y en blanco que no mostraron diferencia. O sea que evidentemente sí hay conjuntos de microRNAs que podrían mostrar un perfil particular de expresión en función de la inducción de la supresión de crecimiento inducida. Posteriormente decidimos establecer si esos microRNAs tendrían como blanco potencial a estos dos factores de transcripción y se utilizó para eso pues un predictor de dianas moleculares, en este caso Target Scan Mouse versión 7.1, y se hizo un análisis de enriquecimiento funcional mediante vías de señalización KEGG utilizando la aplicación de Mirnet para mirar qué vías podrían estar implicadas en esa señalización. ¿Y qué encontramos frente a eso? Pues que evidentemente tanto HIF1-alfa como MIT-F, varios de los microRNAs que les mostraba en la tabla anterior, en el mapa de calor, pues estarían regulándose a la alta, lo que aparece aquí en verde, y a la baja, en azul, para cada uno de ellos. Los que aparecen en rojo, algunos de ellos pues son comunes en ese listado, mientras que otros son específicos de cada microRNA, lo que permite sugerir que más que un solo microRNA regule a un factor de transcripción, podríamos pensar en conjuntos de microRNAs a la alta y a la baja que podrían estar regulando y de esa manera explicar, al menos en parte, el nivel de expresión para estos dos factores de transcripción. El análisis de vías de señalización pues mostró diferentes vías implicadas, dentro de las cuales obviamente está relacionado tanto el factor de transcripción asociado a microftalmia como HIF1-alfa. Finalmente, pues decidimos evaluar por PCR en tiempo real, en loop para pues, algunos de los microRNAs que podrían estar asociados de acuerdo con antecedentes de literatura y de laboratorio, y también el nivel de expresión de estos dos factores de transcripción para ese modelo particular. Se hizo un análisis, en ese caso, de expresión de radio relativo para mirar esa expresión diferencial.
¿Y qué encontramos? Pues que efectivamente ambos factores de transcripción en el modelo inducido de supresión de crecimiento, tanto el factor MIF-F como HIF-1-alfa se encuentran a la baja, lo cual en parte podría explicar los fenotipos de hipopigmentación y de supresión de crecimiento que mediante otros análisis que no puedo mostrar hoy por tiempo, pues llevaron a plantear control de ciclo celular y melanogénesis. Y frente a los microRNAs, pues no solamente se confirmó los datos de secuenciación por PCR en tiempo real, sino precisamente muestra que en conjunto podríamos pensar que algunos de ellos colaboran o de manera coordinada podrían regular al mismo factor de transcripción, mientras que otros lo hacen de forma específica. Entonces, finalmente, para eso planteamos un posible modelo en red. Aquí lo que estoy tratando de mostrarles son los dos procesos, melanogénesis en la parte inferior, control de ciclo celular, los dos factores de transcripción expresados a la baja en el modelo de inducción por la bromodoxuriina y algunos microRNAs que aparecen en rojo, aquí evaluados durante los resultados que estoy proyectando, y otros que pues los hemos trabajado en el laboratorio, que nos llevan a pensar precisamente en un circuito de regulación a través de microRNAs sobre los factores de transcripción, algunos comunes, algunos específicos, mientras que los mismos factores a su vez estarían regulando enzimas encargadas de la melanogénesis o encargados de control del ciclo celular, sobre los cuales los mismos microRNAs también están teniendo un sistema de regulación. En términos generales, entonces, no solamente identificamos que en este modelo de supresión de crecimiento celular inducido y de hipopigmentación se plantean perfiles particulares de expresión de microRNAs, sino que también esos microRNAs tienen por potencial blanco molecular a estos dos factores de transcripción y a su vez a diferentes genes que estarían asociados a los fenotipos de melanogénesis y control del ciclo celular. Creemos pues que este trabajo amplía nuestra comprensión sobre lo que indica la plasticidad celular en función de la regulación, en este caso mediada mediante mecanismos epigenéticos, en el que estarían participando microRNAs, factores de transcripción y diferentes RNAs mensajeros. Y al mismo tiempo, nos amplía nuestra visión sobre esa heterogeneidad fenotípica en el cáncer, en este caso sobre un modelo de supresión de crecimiento tumoral inducido que termina siendo interesante en el caso del estudio del efecto epigenético, por ejemplo, de terapias dirigidas. Ya agradecimiento, pues obviamente Instituto Nacional de Salud, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Bosque. Muchas gracias. Espero no haberme pasado. Doctor Rivera, muchísimas gracias por su presentación, bastante interesante. Tenemos apenas tiempito para una sola pregunta. Si surgen más preguntas, esperamos que por favor las conteste en el chat. La pregunta es si estos hallazgos que usted encuentra tienen ya aplicaciones terapéuticas. Si en caso de ser positiva la respuesta, ¿de qué tipo de aplicaciones estaríamos hablando? Ok. No, realmente como esto hace parte de un screening, ese primer paso de poder identificar, pues nos lleva a grandes planteamientos. Pues apenas lo referencié, hay un microRNA que nos interesa muchísimo, el microRNA 211-5P, que lo mostré en los resultados, pero no le di mayor protagonismo, porque no es que esté de forma directa relacionado con esos factores, pero sí su factor de transcripción es MIT-F, que es el blanco, y a su vez regula la vía de melanogénesis. Y se ha mostrado que en diferentes tipos de cáncer, sobre todo en mecanismos de progresión tumoral, este microRNA se encuentra disminuido entre más avanza esa progresión tumoral. Entonces, algunos de ellos se podrían eventualmente plantear como blancos biomarcadores en términos de diagnóstico, ¿por qué no en términos de tratamiento? Pero todavía estamos lejos porque el modelo de progresión tumoral no puede ser entendido de esa manera tan lineal, sino que precisamente debe involucrar redes donde todos los actores no están del todo entendidos, o por lo menos la película que estamos contando la estamos pintando en puntos y no en fotografía completa.